¿Qué onda, fanáticos del anime? Hoy vamos a ver los niveles de poder de los ejecutivos de la Asociación de Monstruos, comenzando con nada más ni menos que con el gatito Nean. Nean fue un ejecutivo que renunció tras presenciar el desmadroso poder de Saitama. Su primera aparición o batalla, si así lo podemos llamar, sería su encuentro con el prisionero Lindo Lindo. El contexto era este: Pure Prisoner había llegado en busca de sus compañeros de prisión. Su misión personal es rescatar a sus novios. Como era de esperarse por parte de un héroe clase S, este terminaría acabando con varios de sus oponentes hasta llegar con sus ex compañeros, que para este momento ya se habían convertido en demonios. A un lado de estos se encontraba Nean, quien les daría la orden de acabar con él. Obviamente el prisionero Lindo Lindo se lo tomaría personal el acabar con él. No obstante, rápidamente Nean mostraría por qué es un ejecutivo, haciendo gala de su gran velocidad, con la cual, sin que se diera cuenta, rasgaría la piel del prisionero. Esto muestra el poder que posee en sus garras, ya que más adelante, tras algunos eventos, como el haberse escapado de Saitama, Nean llegaría a la superficie, donde se encontraban algunos de los héroes clase A y B. Claramente, al notar su presencia, una batalla iniciaría, aunque el gatito, la verdad, es que no sufriría ningún tipo de daño por parte de sus oponentes, acabando el combate de una manera sumamente fácil. Aparte de esto, en su combate contra el héroe clase S Drive Knight, este personaje mostró el ser una persona muy arrogante, no tomándose en serio su combate. El personaje estaba muy confiado de sus habilidades, aunque al final de cuentas fueron estas las que terminaron matándolo. Y es que igualmente Drive Knight es uno de los personajes más completos del anime, teniendo la habilidad de cambiar el estilo de batalla ajustándose hacia sus oponentes. Además, al ser un cyborg, Drive Knight puede tener técnicas y habilidades que otros humanos nunca tendrían. Pero bueno, a final de cuentas yo considero que el poder del ejecutivo Nean estaría en la parte media del rango de dragón, pues tenemos que tener en cuenta varios aspectos, así como el simple hecho de que este personaje nunca mostró su máximo nivel al no tomarse en serio su combate. Continuaremos con el asesor militar de la Asociación de Monstruos, Gyoro Gyoro. Este personaje es uno de los más interesantes pertenecientes a la Asociación de Monstruos. En el anime se deja ver que este sigue las órdenes de su líder Orochi, algo lo cual también pasaría en el manga. Ahora vamos a ver las habilidades de este personaje, pues al igual que Tornado del Terror, Gyoro Gyoro es un expert, poseyendo habilidades y técnicas que al menos en el manga mostraron superar al Garou por algunos momentos. Gyoro Gyoro, a diferencia de otros miembros, antes de descubrir el verdadero poder de Tatsumaki, Gyoro Gyoro creía que él era más poderoso que ella, a quien había considerado como uno de los únicos héroes capaces de destruir a Elder Centipede. Sin embargo, Saiko afirmaría que Gyoro Gyoro no es tan poderoso como ella en persona, aunque para serles sinceros, esta diferencia en cuestión de poder realmente ni se notó. Todo se debe a que su oponente fue nada más ni menos que el Tornado del Terror Tatsumaki. Eso sí, las habilidades y técnicas mostradas por este personaje la colocan por arriba de personajes como Nean. Y bueno, para no hacerlos esperar más, procederé a mencionar que nada más llegar la clase S Tatsumaki, Gyoro Gyoro mostraría la técnica de atraer objetos hacia una persona, técnica con la cual este personaje estaba totalmente seguro que lograría acabar con su oponente. No obstante, como sabemos, esta técnica realmente no surgió efecto en su oponente, que se liberó fácilmente mientras que creaba una gran explosión, tal vez para burlarse del nivel de Gyoro Gyoro. Y bueno, como el último recurso, este personaje contaba con una última transformación en la cual ejercería una técnica llamada Gravity Waves, teniendo la capacidad de aumentar la gravedad hasta 300 veces, con la cual aplastaría por completo Tornado del Terror, esto según las palabras del mismo. Pero bueno, yo a este personaje en lo personal le daría un nivel en un alto rango de dragón. Para serles sinceros, Gyoro Gyoro es uno de los personajes más complicados de combatir solamente porque es una marioneta que puede seguir estando atacando incluso al ser partido en varios pedazos. Ostentando el tercer puesto está nada más ni menos que Gums. Este glutón perteneciente a la élite de la Asociación de Monstruos tendría su primera batalla contra el glutón Dios Cerdo. Nada más cruzar miradas, Ansía se daría cuenta de algo: pasara lo que pasara, se tenía que comer a Big God. Por otro lado, el Dios Cerdo simplemente estaba ahí desayunando a otro de los monstruos glutones, con el cual se había topado, cuando de repente sería absorbido por Gums. Claro está que el Dios Cerdo no sería acabado de tan humillante manera, logrando escapar de la boca de su contrincante para posteriormente a esto contraatacar con una tacleada, la cual sería contrarrestada por parte del ejecutivo, aparentemente logrando superar al Dios Cerdo. Desde este momento podemos ver cómo este personaje está por arriba de un héroe clase S, como podría ser Big God. El Dios Cerdo no se especializa en el ataque directo, pues con su habilidad este casi nunca necesita atacar, pues él se deja atacar para luego consumir a sus oponentes. Claro, esto lo hace con suma facilidad al tener una vasta defensa y resistencia. Con esto dicho, no sabríamos nada más de este combate hasta cierto capítulo del manga, donde hasta yo tengo entendido es el 123, capítulo en el cual se nos mostraría diferentes héroes siendo derrotados por los ejecutivos. Entre esto ya estaba un muy cansado Dios Cerdo, el cual trataba de escapar de la boca de Gums, teniendo muchos problemas para escapar.
Ya en la superficie, este personaje una vez más causaría grandes estragos. Para empezar, nada más llegar atacaría automáticamente con los héroes con los que se toparía, o sea con Tank Top y el dios cerdo. Como si esto no fuera suficiente, el subterráneo emergería a sus compañeros, complicando aún así más las cosas. Paneles después podemos ver algo interesante, y de lo que estoy hablando es como Ansías trata de comerse al héroe de las camisetas sin mangas. No obstante, Tank Top en cierto momento tuvo la fuerza suficiente como para retener la dentadura de este personaje, pero definitivamente tras algunos momentos necesitó la ayuda de su compañero Picot para salir con vida. Eso sí, a favor de Tank Top Master, Gums intentó devorarlo en varias ocasiones, no siendo hasta que Fyodor Ugly intervino que las cosas definitivamente escalaron al siguiente nivel, acorralando fácilmente a los dos héroes clase S. Por otro lado, Colmillo de Plata y el Cyborg demoníaco rápidamente se percatarían en el estado que se encontraba la batalla de estos dos, interviniendo rápidamente, donde Silver Fang rápidamente atravesaría con una de sus patadas a Ansías, rescatando así a su compañero, mientras que Genos aprovechaba la oportunidad para incinerar desde dentro al ejecutivo. Paneles más adelante, a pesar de haber recibido todo lo antes mencionado, Ansías volvería a aparecer una vez más, totalmente recuperado, y por lo visto en los paneles seguramente se regeneró en absoluto. Todo esto para que Gums finalmente cometiera un grave error, el cual sería el acercarse al Colmillo de Plata, el cual estaba utilizando su estilo de arte marcial. Con todo esto dicho, ya sabemos lo que le pasó a este personaje, el cual fue un sacrificio para que naciera el nuevo ejecutivo, Vomited Fyodor Ugly. Tras haber dicho esto, yo dejaría el nivel del ejecutivo Ansías en lo más alto del rango de dragón. Tenemos que tener en cuenta que el enfoque de este personaje claramente no es el atacar, sino el básicamente devorarte, siendo apoyado con una gran regeneración, que a mi parecer le complicarían la vida a varios personajes en el mismo rango de dragón. Y bueno, en el siguiente puesto pondré a Gogetsu. Gogetsu es un monstruo increíblemente poderoso enviado por Psychos para infiltrarse en el torneo de las artes marciales Super Fight, destruyendo a cualquiera lo suficientemente desafortunado como para estar en su camino. Justo cuando la competición terminó con Shiryu ganando técnicamente debido a que Saitama fue descalificado, Gogetsu interrumpió la celebración de la victoria y usó a sus secuaces de nivel demonio para mantener a los civiles como rehenes, además de revelar que tenía la intención de convertirlos en demonios. Gogetsu era un artista marcial humano y el campeón del primer Super Fight, 11 años antes de los eventos de la serie. Este fue derrotado y capturado por la Asociación de Monstruos, donde le dieron la oportunidad de unirse a ellos, comiéndose una célula de monstruo que lo convirtió en una amenaza a nivel dragón. Después de transformarse en un monstruo, Gogetsu parecía haber conservado su destreza en artes marciales que tenía como humano cuando ganó el primer torneo Super Fight. Esto se hace evidente en su lucha contra Bakusan cuando desvió casualmente los ataques de este último, con un solo brazo. Además, Shiryu comentó que Gogetsu era más hábil que él después de haberse convertido en un monstruo. Gogetsu parecía jugar con sus oponentes por los que tenía un poco de respeto, y vislumbró su verdadero poder, como fue el caso en su pelea contra Shiryu y Bakusan. Sin embargo, también se había demostrado que Gogetsu terminaba rápidamente las peleas cuando estaban programadas, ya que no jugó con Genos cuando se dirigía hacia la arena Super Fight. Gogetsu tiene un nivel ubicado en los inicios del rango de dragón superior. Para los que intenten argumentar que este personaje es uno de los más débiles pertenecientes a los ejecutivos solo porque fue derrotado por Saitama y no mostró nada más, este es un argumento algo sólido pero que tiene muchas fallas. Después de todo, ¿quiénes le pueden hacer frente a Saitama sin morir en el intento? Creo que son muy pocos los que pueden hacer eso. Por arriba de Gogetsu ubicaré a Fyodor Ugly. Aunque no se confundan, este es el Vomited Fyodor Ugly, básicamente el que tiene el ácido de Ansías. Claramente este no ganó ningún tipo de fuerza, velocidad, resistencia, entre otras cosas, pero sí ganó una ventaja hacia ciertos oponentes, además de que ahora sus ataques eran más letales, al contar con el ácido estomacal de su antiguo compañero. Ya en el pasado este personaje había demostrado estar a niveles por arriba de algunos héroes, logrando atacar a Sweet Mask y ganándolo en un combate. Claro, el antes mencionado tenía cierta desventaja, pues como saben, Máscara Dulce no puede tolerar el pelear contra personajes feos, justo como del personaje que estamos hablando. Ya llegando a la superficie, el personaje aparte de hacer pedazos a Máscara Dulce también se enfrentaría contra un héroe clase S llamado Tank Top. Obviamente el combate no se hizo esperar y tras ambos notar su presencia se atacarían. Por un lado, Tank Top atacaría con su tacleada Tank Top, ataque el cual cargaría con una gran fuerza. No obstante, todo este poder sería doblegado por el ejecutivo. Como si esto no fuera suficiente, Fyodor Ugly procedería con unos ataques hacia Tank Top, logrando quebrar los huesos de este personaje, básicamente volviéndolo en un saco de boxeo. Cabe mencionar que anteriormente este mismo ya se había logrado liberar de los poderes psíquicos de la Esper Tatsumaki, la cual había tratado de retenerlo, pero obviamente al estar en un estado tan fatal, Tatsumaki no haría nada, siendo golpeada y mandada a volar hacia una roca. Lo impresionante acá es que la personaje logró sobrevivir.
y posteriormente utilizó sus poderes una vez más para acabar con algunos clones de Black S. Eso sí, antes de que Tatsumaki y Tank Top lograran escapar, tuvieron que llegar al rescate de sus dos compañeros. Y enfocándonos en el colmillo de plata, procedamos a hablar de la paliza que se llevó el ejecutivo. Durante esta breve pelea, el personaje atacaría con todo lo que tenía, utilizando los mismos ataques que había utilizado anteriormente contra el héroe de las camisetas sin mangas. No obstante, esta vez obviamente su oponente era alguien totalmente distinto, un experto en las artes marciales, el cual sin muchos problemas esquivaría algunos ataques y más adelante lo mandaría hacia la boca de su compañero, causando que finalmente aparezca Vomited Fury Ugly. Con esta transformación, el personaje representaría una nueva amenaza, o mejor dicho, una amenaza de mayor nivel. Claro, no hablando del nivel Dios, solamente que ahora era más peligroso. Y bueno, cabe decir que ya con esta transformación, el personaje trataría de pelear contra el emperador sin hogar, que sorprendentemente lo enfrentaría sin ningún tipo de problemas, sin mencionar que anteriormente este ya había sido retenido por Golden S, mostrando que a pesar de su nueva ganancia, el personaje realmente ya se estaba quedando muy por atrás de sus compañeros y oponentes, aunque como ya mencioné, este personaje ganó una cierta ventaja sobre personajes como Atomic Samurai, incluidos el mismo Darkshine, que al tratar de acabarlo, se daría cuenta de lo peligroso que era este oponente. Según yo, Darky superaba al personaje en fuerza física y resistencia, pero obviamente ahora contaba con el poder ácido, la cual le brindó la capacidad para atravesar a través de la piel del héroe. Por lo tanto, yo dejaría el nivel de este personaje en la parte baja del rango de dragón superior. Como ya mencioné, su fuerza y velocidad, entre otras cosas, no se vieron afectadas, pero sí subió de nivel porque ahora literalmente podía escupir y lanzar ácido de su boca, sin mencionar que ya todo su cuerpo estaba cubierto de este. Como el siguiente personaje está nada más ni menos que el Emperador Sin Hogar. El Emperador Sin Hogar es uno de los personajes que rigen su nivel mayormente por el poder destructivo. Con esto dicho, repasemos todos los combates de este personaje. Su primer combate sería en contra de Zombie Man, pero acá es donde les pregunto, ¿acaso esta pelea fue justa? ¿Acaso ambos estaban a niveles anivelados? Bueno, la respuesta es muy fácil, y es que no. A pesar de que el héroe contaba con una inmortalidad que le aseguraba la supervivencia, su regeneración se vio severamente afectada por los ataques de Homeless Emperor. Vamos, que fue cuestión de minutos para que Zombie Man fuera totalmente neutralizado. Antes de continuar con su tortura a su oponente, una esfera verde aparecería de la nada, intrigando en el proceso a Homeless Emperor, quien sin preocuparse se acercaría a esta. Menciono esto para resaltar el hecho de que tan descuidado puede ser el ejecutivo. Además, que en ningún momento Homeless Emperor trató de romper a la antes mencionada, y tras el derrumbe de la asociación, de alguna manera este personaje lograría subir a la superficie. Ya estando arriba, este personaje una vez más empezaría a causar estragos atacando a los héroes que se encontraban juntos, y una vez más, tras el tiempo, este personaje se reuniría con su grupo, y para estos momentos es cuando el vagabundo sin hogar vuelve a perder el protagonismo por algunos momentos, pues el resto de personajes tomarían a sus oponentes, mientras que él se quedaría como un personaje algo secundario. No obstante, como antes dije, a pesar de no tomar a un oponente en específico, sí llegaría a molestar a Tornado del Terror. Aprovechando que la vio volando, este la atacaría con una ráfaga de ataques. Lo interesante es cuando nos fijamos en la gran cantidad de ataques que iban dirigidas hacia este personaje. Sin duda alguna, acá es cuando Homeless Emperor hizo que mi opinión sobre él cambiara. Este personaje sin ningún tipo de problemas crearía y seguiría creando ataques infinitos. De hecho, ya se ha mencionado en varias ocasiones que este personaje parece no tener un límite de energía, algo muy interesante y que explica a la perfección por qué este personaje es tan confiado. Aunque como ustedes ya saben, este poder proviene de Dios, confiándose en creces, incluso estando cerca a un personaje de un nivel similar a él en cuestión de título. Tras esto, no sería hasta la caída de Gums y el nacimiento de Vomited Fury Ugly que finalmente este personaje saldría a la acción una vez más. Nada más elegir a su nuevo oponente, el cual era su compañero, este personaje mostraría su clara superioridad, no dejando en ningún momento que este se acerque a él mientras que mantenía la presión sobre él al lanzar sus ataques divinos. Una vez más, como ya dije, acá podemos ver la gran cantidad y control que tiene sobre estos ataques que dejarían en ridículos a otros personajes como Basiniman. Y acá es cuando podemos ver como Fury Ugly salió lo más rápido posible de este combate. Ya por último, este personaje acosaría a los espadachines, haciendo una gran lluvia de ataques infinitos cayendo sobre ellos. Pero bueno, en conclusión, el Emperador Sin Hogar es un personaje que, a pesar de ser un humano común por su cuerpo, ha logrado cubrir esa debilidad de tal manera que solamente al estar completamente centrado en King, que dejó caer su defensa y permitir que Zombie Man lo neutralizara. Si no hubiera sido por esto, el resto de los héroes realmente hubieran tenido muchos problemas.
Después de todo, es un personaje que nunca mostró preocupación alguna al enfrentarse contra las amenazas que representaban los héroes de la asociación de héroes, al igual que nunca se inmutó por la presencia de Vomited Fear Ugly y nunca consideró a Golden como una amenaza para su ser, algo que sinceramente no creo que sea por su ego. Después de todo, este personaje en múltiples ocasiones mostró que los reflejos de sus ataques para protegerlo, por lo tanto yo le doy un nivel en la parte media baja del rango de dragón superior. Older Centipede. Older Centipede apareció en la segunda temporada de One Punch Man. Para estos momentos sería cuando la asociación de monstruos finalmente había decidido hacerse pública a los ojos de los humanos, básicamente liberando varios de sus demonios para atacar en diferentes ciudades, mientras que al mismo tiempo le daban la misión especiales a ciertos altos mandos. Por ejemplo, el gato Nian le dieron la misión de reclutar a los criminales para convertirse en demonios, y así es como llegamos hacia la misión del Sin Pies Viejo. Aquí básicamente tenía la misión de hacer un gran desastre en la ciudad que se encontraba el rehén, al igual que derrotar a cualquier héroe de la asociación. Tras la derrota del Sin Pies joven por el héroe clase S Metal Bat, emergería el Sin Pies anciano, ejecutivo perteneciente a la asociación de monstruos, que hace 2 años perdió contra el héroe clase S número 1 Blast. Sin realmente tener un objetivo, este saltaría hasta llegar a lo alto de la ciudad, fijando de este modo su objetivo y lanzándose ferozmente contra él. Con esto dicho, Metal Bat luego lograría conectar un golpe, el cual no tendría efecto en la amenaza a nivel dragón, y después, tras algunos intentos por parte de Metal Bat, este desaparecería de la vista del Sin Pies anciano, entrando en la escena el héroe Metal Knight, que igualmente trataría de derrotarlo, pero sus ataques igualmente no surgirían efecto en este personaje, siendo capturado como si nada. Tras esto, la participación de este personaje se transfiere hasta los capítulos en los cuales el hombre Phoenix Man requiere su ayuda para ser protegido por el ataque del cyborg demoníaco. Finalmente, tras un buen tiempo, la amenaza a nivel dragón se enfrentaría contra el Colmillo de Plata y el hermano de este. Igualmente por ahí estaba el cyborg demoníaco, En este combate ya nos daría todo lo que estaba a su alcance, atacándolo con sus ataques más potentes y nuevas mejoras. No obstante, este sería muy inútil contra el ejecutivo, y es que lo único que logró convertirse fue un estorbo para Silver Fang y compañía, que por cierto, el ejecutivo también probaría el poder de estos dos, recibiendo el ataque más poderoso en conjunto del clase S y de Bomb, logrando destruirlo. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta que este ataque es mucho más poderoso y destructivo que cualquier golpe dado por separado por Bang y Bomb. Y solo para especificar, el Water Stream Rock Smashing Fist no sería oponente para el Elder Centipede, por lo tanto, en total yo dejaría su nivel en lo alto del rango de dragón. Si no hubiera sido por Saitama, este personaje hubiera destruido por completo a Silver Fang, aunque este último lograra conectar algunos golpes y destruir su caparazón, este simplemente volvería a la vida y con un caparazón mucho más resistente que antes. También acá aprovecho para explicar la razón por la cual este personaje murió por un golpe serio de Saitama, mientras que el otro ejecutivo aún sigue con vida. Esto es simplemente porque Saitama estaba demasiado enojado para estos momentos. El mismo anime te lo explica, diciendo que estaba demasiado estresado por las batallas que había tenido contra el poderosísimo King. Vamos, que solamente necesitas leer y escuchar lo que dice el manga y el anime para darte cuenta de una clara diferencia entre un Saitama totalmente frustrado y un Saitama el cual considera a su oponente como un perro normal al cual no quiere matar. Y en el tercer puesto dejaré a Robert. Robert es un Kaijin que posee una gran resistencia que supera en creces a algunos del mismo rango. Desde los inicios de la asociación de monstruos vimos cómo este personaje podía soportar los ataques de Saitama. Claro, como ya mencionado, en cierto momento el personaje de Saitama se estaba conteniendo. No obstante, nadie puede negar uno de los golpes que recibió el ejecutivo por parte de Saitama. Ese golpe fue sentido por toda la asociación de monstruos con la misma potencia en el mismo lugar. Además, este personaje anteriormente había hecho que el cazador de héroes Garou escapara al toparse con él. Vamos, Garou estaba demasiado aterrorizado con los ataques de este personaje, y bueno, fueron muy pocos los momentos en los cuales vimos a este personaje quedarse por debajo de los Kaijin. Por lo tanto, yo dejaría su nivel en lo alto del rango de dragón superior, pues en el mismo manga vimos cómo fue capaz de resistir los ataques de Bomb y Bang. Claro, estos ataques no eran uno combinado al puro estilo del que acabó con el Sin Pies anciano, más bien ambos personajes lo atacaron al mismo tiempo. Finalmente llegamos con el penúltimo lugar, en el cual está el ejecutivo Black S. Nada más aparecer este personaje demostraría su habilidad tan peculiar, la cual consiste en multiplicarse durante su batalla contra Atomic Samurai dentro de la asociación
Asociación de Monstruos, este personaje de poco a poco mostraría el multiplicarse hasta llegar a una gran cantidad, igualmente mostrando que tiene la capacidad para fusionarse y así creando un ser más poderoso, con lo cual básicamente lo podríamos considerar como un counter para todos los usuarios de la espada. Como si esto no fuera poco, una vez llegó a la superficie, en cierto momento este personaje se enfrentó contra básicamente todos los héroes que se encontraban ahí presentes. Claro, me la puedo pasar hablando de este personaje durante todo el video, pero mejor no. A decir verdad, él tiene mucho potencial para que le haga un video solo para él solito. Finalmente, tras varios combates y transformaciones, el personaje llegaría a la cúspide de su poder, Platinum S. Platinum Sperm es un individuo extremadamente seguro, tanto que tiene la confianza para acercarse a King sin ningún signo de ansiedad y afirmar que puede decapacitar al héroe en un instante. También muestra ser muy validoso, describiéndose a sí mismo como perfecto e impecable. En el manga, Platinum ataca a Garou y a Flashy Flash con golpes tan rápidos que apenas logran bloquearlos, mientras que a su lado pasa Platinum Sperm. Tras esto dicho, la batalla definitivamente había comenzado. En este combate podemos ver claramente como Platinum era lo suficientemente veloz como para superar a Flashy Flash, y digo esto con mucha seguridad porque hasta en el manga nos confirman esto, y es que tras haberse deshecho del héroe, Platinum y el cazador de héroes proceden a utilizar su máximo nivel, aumentando así la intensidad del combate, que por cierto, en otro aspecto como la fuerza, no cabe duda que igualmente creo que va a ganar Platinum superando al héroe. No obstante, se queda por detrás del cazador de héroes para ese momento, el cual no era nada débil. Aunque muchos no lectores del manga y fans por moda opinen que este Garou era más débil que el Garou que se enfrentó contra Colmillo de Plata, la verdad no tiene nada que ver con esto. Vamos, parece un chiste de mal gusto. Platinum logró ser un problema para Garou, pero con el tiempo se quedó muy atrás en la escala de poder, comparándolo con el cazador de héroes y los demás monstruos. Por lo tanto, yo dejaría su nivel en los inicios del rango de dragón sobrenatural, siendo uno de los ejecutivos y demonios más poderosos en general. Y al menos en este video solamente se ve superado por el ejecutivo Evil Natural Water. Algunas de las apariciones de Evil Natural Water se darían en el interior de la base de la Asociación de Monstruos, principalmente topándose con el Chico Emperador, momento en el cual podríamos ver una de las debilidades de este personaje, el ser congelado. Por cierto, ¿de dónde saca la fuerza el Chico Emperador para cargar con todos los inventos? Y bueno, como era de esperarse, como si nada, Evil Natural Water al matar a una amenaza a nivel tigre lograría obtener una inmunidad a la técnica de congelación, liberándose y penetrando con uno de los rayos de la pierna del Chico Emperador. Y bueno, cabe mencionar que este personaje igualmente había derrotado a los 3 espadachines discípulos de Atomic Samurai. Una vez en la superficie, el personaje intentaría atacar a Darkshine, personaje el cual mostraría la resistencia suficiente para que sus disparos a gran potencia solamente fueran como un baño relajante para el héroe, que regoza de un cuerpo musculoso. Tras haberse fusionado con el océano, este personaje lograría obtener más poder, teniendo hazañas como la de percibir el cazador de héroe, el cual estaba viajando a una gran velocidad. Esta velocidad superaba la que había usado en contra de Silverfang, así que esta versión no es la gran cosa si la comparamos con las siguientes versiones, y en esta versión fue cuando Evil Natural Water instintivamente logró reaccionar disparando uno de sus chorros. Y bueno, al fusionarse con el océano está muy claro que todos sus aspectos se vieron potenciados, pero como ya sabemos, Murata tiene esta manía de acabar con algunos personajes élites de la asociación, por ejemplo con Gloribus, Gogetsu y al mismo Evil Natural Water. Y bueno, yo dejaría su nivel en la parte media baja del rango de dragón sobrenatural. La verdad es que me hubiera gustado ver mucho más de este personaje. Con su gran tamaño pudo haber representado una gran amenaza. Además no me imagino cómo Garou pudo haber acabado con él si es que no parecía Saitama.